Es un orgullo presentar al doctor Alejandro Rodrigo Jácome Ramírez, quien es egresado de la Universidad Panamericana como médico cirujano, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Actualmente es profesor asociado del Laboratorio de Origen de la Vida, da las materias de Biología y Virología en la carrera de Biología. Es miembro nacional de investigadores, es SNI-1, pertenece a la Sociedad Mexicana de Biología y de la International Society for the Study of the Origins of the Life. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, al doctor. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre qué podemos inferir a partir de la estructura terciaria de los virus sobre la evolución de estos mismos. La verdad es que los virus son lo que me apasiona, los virus son lo que al final de cuentas da a la familia, pero bueno, ahorita de decir que traigo una infección en la boca viral y los odio con todo mi corazón, pero bueno, agradezco mucho la invitación. Entonces vamos a empezar a hablar sobre procariontes, porque si no me preocupa que me vayan a matar, no puedo hablar solo de virus. Entonces, cuando hablamos de los seres vivos, de las células, pues en realidad tenemos evidencia fósil de que probablemente haya vida desde hace poco más de 3.500 millones de años. Y sabemos que todos los seres vivos actuales comparten un ancestro común. O sea, sin importar si son animales, plantas o nuestros queridos procariontes, pues todos compartimos características moleculares. Y es muy sorprendente que desde hace varios miles de millones de años, pues básicamente los sistemas de transcripción, traducción y varias rutas metabólicas son los mismos. Entonces decimos que la vida actual tiene un ancestro común que contaba ya con varias de las características que tenemos hoy en día los seres vivos, ¿no? A partir de finales de los 70 empezamos a utilizar un marcador evolutivo universal, que es el 16S, la unidad pequeña del ribosoma, que está aquí su estructura, y pues básicamente lo utilizamos como una forma de identificar seres vivos y clasificarlos. Entonces básicamente cualquier ser vivo que encontremos, que sea celular, pues tiene que entrar en alguno de estos, en alguna de estas ramas. O sea, en este momento están los 3 dominios, no hay otra alternativa. Entonces cualquier ser vivo, mediante este RNA ribosomal, lo podemos clasificar sin ningún problema. El problema, y ya hablando más de virus, es que en realidad en la virósfera, es decir, en el conjunto de virus que conocemos, pues no tenemos estas características comunes. Entonces, los virus hacen un poco de todo y tenemos ya de entrada virus que tienen genomas de DNA o de RNA. Tenemos virus que tienen genoma de una sola hebra, que tienen doble hebra su genoma, de polaridad positiva, polaridad negativa, que son se pueden leer en ambos sentidos. Virus monocatenarios, virus segmentados, es decir, como si tuvieran cromosomas, genes sobrelapados, donde un mismo marco de lectura da para varias proteínas diferentes, virus multipartitas, y el tamaño de los genomas de los virus va desde las 1000 o 2000 pares de bases hasta más de 2.5 millones de bases. Entonces, el rango es gigantesco y, como pueden ver, la diversidad es mucho mayor en comparación con la de los seres vivos. Entonces, en los años 70, David Baltimore unificó a todos los virus que se conocían gracias a que todos deben de transcribir su material genético y replicarlo. Entonces, a esto le llamó el sistema genético, y lo que hizo fue clasificar a todos los virus que se conocían de acuerdo a cómo sintetizaban el RNA mensajero y cómo se replicaban. Y entonces tenemos 6 clases principales de virus, que son pues, virus de DNA de entrada y virus de RNA, así como los 2 principales grupos,
y cada uno de estos se divide en virus de RNA de cadena positiva, virus de RNA de cadena negativa, de doble hebra, ¿ok? Y pues ya en un esquema un poco más actual, sacado de una página que se llama Viral Zone, pues podemos ver aquí los 7 hoy principales grupos de la clasificación de Baltimore, que son los virus de DNA de doble cadena, virus de DNA de una sola cadena positiva, virus de RNA de doble hebra, una hebra positiva, una sola hebra negativa, virus de RNA de una hebra positiva que tienen una reverso transcriptasa y virus de DNA que también tienen reverso transcriptasa. Y como pueden ver, en lo que convergen todos estos virus es en que tienen que sintetizar RNA mensajero y los ribosomas celulares sintetizan las proteínas, ¿no? Y cuando yo entré al laboratorio, que es un poco lo que voy a contar básicamente mi trabajo de doctorado y el trabajo subsecuente, una de las cosas que me encargó el doctor Lascano fue, pues, ¿por qué no buscamos rasgos compartidos en los virus de RNA y hacer un análisis filogenómico, lo que sea que eso quería decir? ¿Y por qué los virus de RNA? Porque pues ya de entrada tienen tasas de mutación mucho más elevadas en comparación con los virus de DNA. Aquí está, los virus de RNA quedan siempre en el extremo. Si los graficamos en función del tamaño del genoma, acá tenemos células y todos los de acá son virus, pero los que están siempre que tienen mayor tasa de mutación, es decir, que cambian más rápido, son los virus de RNA. Y pues esta evolución en los virus de RNA se debe principalmente a que las polimerasas carecen de mecanismos de edición, es decir, todas las células contamos con varios mecanismos que se aseguran de que cuando se está replicando el genoma, pues haya la menor cantidad posible de errores, pero estos virus no lo tienen. Entonces tienen tasas de mutación, se calcula en función de cuántos errores cometen por cada ciclo de replicación y se mide, se dice que tienen una tasa de 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4, y si lo comparamos con células, pues es hasta 10,000 veces más grande la tasa de mutación. Esto, la consecuencia práctica de esto es que básicamente cada genoma que se está sintetizando de un virus de RNA lleva una mutación al menos. Y además, pues la mayoría de los virus de RNA tienen ciclos replicativos cuantiosos, entonces cada célula va a hacer miles de réplicas del virus, y si cada uno lleva un genoma con alguna mutación, pues el tamaño del paisaje evolutivo que pueden explorar estos virus es gigantesco en cuestión básicamente dentro de un hospedero, digamos. Entonces, los virus tienen, esta tasa de mutación tiene ventajas, pero al mismo tiempo pues puede ser catastrófico en esto que llamamos como trade-offs evolutivos, porque estos virus prefieren replicarse rápido a replicarse de forma fidedigna. Entonces no les importa equivocarse con tal de seguir haciendo copias de sí mismos. Y pues bueno, siendo médico, pues la verdad es que he tratado de mantener pues no alejarme tanto de mis raíces. Y pues aquí podemos ver una tabla donde están las enfermedades emergentes y reemergentes solo de este siglo. Entonces, pues tenemos la epidemia de SARS en 2002-2003, el SARS-1, digamos, nuestro susto del 2009 de influenza AH1N1, que afortunadamente no creció a mayores, MERS un poco más adelante, la epidemia de ébola, que pues sabemos que es un virus que tiene una mortalidad superior al 40% y en algunos casos llega a ser arriba del 90%.
Chikungunya y Zika más recientemente, que se transmiten por mosquitos, el virus de fiebre amarilla, que afortunadamente no tenemos en México, pero bueno, también tiene una alta mortalidad, y creo que no necesito hablarles sobre la pandemia del SARS-CoV-2, donde oficialmente se habla de alrededor de 8 millones de muertes, y en realidad sabemos que a nivel global fue de más de 20. Entonces, pues creo que todos nos podemos relacionar directamente. Y lo que tienen en común todas estas enfermedades es que son causadas por virus de RNA. Entonces, los virus de RNA, más allá de estas características evolutivas, pues nos interesan como seres humanos y como población vulnerable a infectarnos. Entonces, cuando yo estaba empezando el doctorado, el doctor Lascano me dijo, mira, están haciendo unos árboles evolutivos. Yo no tenía ni idea de que era un árbol evolutivo, he de decir. Y están utilizando la estructura terciaria de las proteínas. Normalmente, cuando hablamos de árboles evolutivos, utilizamos la secuencia de nucleótidos o de aminoácidos de una proteína y se alinean, se construyen árboles evolutivos. Pero el doctor Lascano me dijo, ¿por qué no buscas cómo hicieron estos autores estas comparaciones con estructuras terciarias, de la estructura terciaria de una proteína, y vemos si la podemos aplicar al proyecto de los virus de RNA? Entonces, estos, digamos, son los antecedentes. Este es el dominio Jelly Roll, ahí se conoce. Sinceramente no sé a quién se le ocurrió llamarle así, porque esto es un Jelly Roll. En México lo conoceríamos como un chocorrol, pero bueno, está relleno de mermelada, y quien lo describió dice que esto se parece a esto, ¿ok? Pónganle un poco de imaginación, por favor. Y así es como se ve en un esquema como muy idealizado. Simplemente son dos hojas beta que se pliegan una sobre otra. Y este dominio está presente en un montón de cápsides de virus, es decir, en la cubierta que está protegiendo el genoma de los virus. Esta proteína está presente en virus de bacterias, de arqueas, de eucariontes. Entonces, lo que decían estos autores era que probablemente en algún momento hubo un virus que infectó al último ancestro común y que empezó a diversificarse cuando se separaron los tres dominios celulares, y pues por eso tenemos virus que tienen este dominio presente en sus cápsides. Y bueno, este es el dominio Jelly Roll, que se llama doble, donde digamos que tiene dos dominios Jelly Rolls. Este sería uno, este sería el otro, y de nuevo estos son varios virus que infectan bacterias que están acá abajo, arqueas y eucariontes, incluyendo, por ejemplo, vaccinia, que es un pox virus, como el virus de la viruela. Y ellos construyen un árbol evolutivo, y lo que me dijo el doctor Lascano fue, pues, ve qué hicieron y vamos a tratar de aplicarlo a los virus de RNA. Entonces, lo primero que uno encuentra estudiando las características de estos virus de RNA es que, llaman la atención desde hace varios años, además hasta por razones de origen de la vida, pero hay un gen en particular, una proteína que está conservada en todos, que es, en los virus de RNA serviría como el marcador evolutivo universal de estos virus, que es la replicasa, que puede ser una polimerasa de RNA dependiente de RNA, eso quiere decir las siglas, o una reverso transcriptasa. Entonces, desde los años 80 que empezaron a secuenciar, encontraron que esta era la única proteína conservada, empezaron a hacer alineamientos, encontraron que había regiones que estaban muy conservadas y que esto les podía servir como un indicador, y empezaron a hacer árboles evolutivos y sistemas de clasificación, aunque bueno, con el paso del tiempo se dieron cuenta que eran medio inestables, digamos que eran poco robustos. Pero bueno, aquí lo que está en rojo es lo importante, ¿no? Todos los virus de RNA tienen este marcador que nos puede servir como referencia para poderlos incluir a todos. Entonces, los virus de RNA
cambian tan rápido, mutan tan rápido, que cuando uno quiere comparar secuencias de dos virus aparentemente cercanos, pues en realidad las secuencias no se parecen. Y los programas que tenemos para alinear, pues tiene sus dificultades para encontrar regiones que se parezcan. Y cuando usamos estructuras terciarias, digamos que es una forma de saltarnos este paso entre comillas, es una alternativa muy útil, porque sabemos que la estructura terciaria de las proteínas está mucho más conservada que la secuencia, es decir, dos proteínas, o más bien las proteínas, lo que vamos a poner en términos finalistas, lo que les interesa es preservar la función. Entonces, lo que tienen que mantener es quizás el sitio activo, el sitio de unión a algún substrato en particular. Y, pues, digamos, la evolución puede jugar con los aminoácidos y siempre y cuando el sitio activo se conserve, el sitio de unión se conserve, pues puede haber cambios. Entonces, la estructura terciaria, cómo se pliega una proteína, va a estar mucho más conservado que la secuencia. Entonces, sabemos que cuando comparamos secuencias de proteínas, llegamos a lo que se llama como la zona de penumbra o de twilight zone, que es cuando ya no podemos decir si dos proteínas son homólogas o no. Entonces, cuando comparamos estructuras, pues esto no nos importa, siempre y cuando se mantenga el plegamiento. Y desde hace ya varios años sabemos que para proteínas que divergieron hace un montón de millones de años o que mutan muy rápido, este tipo de enfoques basados en estructura terciaria son sumamente útiles. Entonces, esta es la replicasa del virus de hepatitis C, esta es una reverso transcriptasa de VIH. Pueden ver que los colores son intencionales, se describen como, también aquí de nuevo un poquito de imaginación, pero las describieron como una mano derecha que tiene una palma, los dedos, que serían estos que están como en rosa morado, y un pulgar, que serían estas hélices que están en azul. Lo tienen que imaginar como si fuera una mano derecha que está sosteniendo al DNA de esta forma. Entonces el pulgar, los dedos y la palma. La zona más conservada es la palma de aquí, que es donde está el sitio catalítico, y todas estas pertenecen a una superfamilia de polimerasas de DNA y RNA y utilizan el mismo mecanismo de acción. Entonces, pues con esto se puede empezamos a buscar estructuras terciarias disponibles. Estamos hablando de hace 9 años, en tiempos científicos pues ya es un rato largo. Creo que varios de ustedes todavía estaban en primaria o en secundaria. Y aquí tenemos solo para mostrar cómo de los virus de RNA, de los 4 grandes grupos de la clasificación de Baltimore, todos tienen la misma configuración espacial. Tienen una palma, fingers, thumb y esto que le llamaron los fingertips, muy originales. Que hacen que la mano sea como una mano cerrada, ¿no? Una mano derecha cerrada. Y así cada uno de los tipos de los grupos virales comparten este plegamiento. Y de nuevo aquí apelo un poco a su fe, pero son homólogas, es decir, todas tienen un ancestro común y están relacionadas evolutivamente. Vaya, para poder llegar a esto yo me tardé como 5 años, o sea, no entiendo que no es sencillo ver lo que mi esposa diría que son serpentinas y poder deducir una relación evolutiva en cuestión de minutos. Entonces, estas polimerasas, adicionalmente de que tienen la forma conservada, tienen en su interior varios motivos, es decir, pequeñas regiones de estructura que están conservadas y que son, digamos, las piezas clave para unir nucleótidos a la cadena de RNA. Entonces aquí tendrían que imaginar que está el RNA, una cadena que sirve como molde y están entrando los nucleótidos, digamos, por acá, por atrás, por acá. Y
este es el sitio activo de la enzima. No vamos a entrar a detalles de qué hace cada uno, pero esto está presente en todas las polimerasas de los virus de RNA. Son enzimas que tienen un alto nivel de conservación. Entonces, logré identificar los artículos donde habían hecho estos árboles evolutivos, y pues esta es la metodología general. Lo que se hace es, una vez que yo encuentro los cristales o las estructuras terciarias en las bases de datos, se tienen que editar, se tienen que seleccionar qué es lo que nos interesa. Se hace una comparación pareada, es decir, los programas sobreponen dos estructuras en el espacio, nos van a dar ciertos parámetros de qué tan parecidas son, y a partir de eso podemos construir algo así, que es algo cercano a un árbol evolutivo. Entonces, en el 2015 estas eran las estructuras que estaban disponibles, y podemos ver que los virus, las estructuras de estas polimerasas virales no se agrupan de forma aleatoria. Tenemos ramas muy bien definidas y grupos bastante bien definidos. Por ejemplo, todos estos que están en azul son virus de RNA de una hebra positiva. Los que están en verde son virus de RNA de doble cadena. Estos son virus de RNA de una hebra negativa. Y estos son reverso transcriptasas. Entonces, pues fue una primera aproximación. Nos demostraba que todas las polimerasas eran homólogas, que tenían un montón de sitios conservados, y pues un poco la perspectiva era que mientras más estructuras se obtengan, podríamos encontrar más relaciones evolutivas entre estos virus. Y pues básicamente es lo que estuve haciendo más adelante, porque en los últimos años técnicas como la criomicroscopía electrónica avanzaron un montón, y de repente empezaron a publicar muchas estructuras de virus que no se conocían. Y pues lo que hice fue de nuevo meterme a ver estructuras estas serpentinas y buscar más sitios que estuvieran conservados, y en esto que es como el core extendido, ¿no? Es decir, todo lo que está conservado, pero que se puede extender más de esos motivos que les mostré hace un par de diapositivas. Y entonces todo lo que está en naranja, y estos colores, no sé si se alcancen a ver bien, pero este morado de acá, estos azules que están acá atrás, todo esto es el core conservado y son alrededor de 250 aminoácidos. Entonces, pues no es solo un par de residuos en el sitio activo, sino que estas polimerasas tienen una muy buena parte de su core catalítico preservado, y está presente en todas, ¿no? Tanto polimerasas de RNA como reverso transcriptasas. Entonces, pues aprovechando que estaban obteniendo muchas estructuras, hicimos en inglés se dice revisiting, sería, no sé cuál sea la traducción exacta, pero pues rehice el árbol, incluyendo todas las estructuras que estaban disponibles. Pueden ver que pues el número creció bastante, pero las relaciones evolutivas se mantenían. En realidad no es como que, solo crecía el número de ramas, ¿no? Pero varios de los clados que mostré en la diapositiva, hace 2 diapositivas, son los mismos, ¿ok? Entonces los virus de RNA de una hebra positiva quedan varios agrupados. Los virus de RNA de doble cadena parece que aparecen muchas veces en la evolución. Los virus de RNA de una hebra negativa parece que, la polimerasa apareció una vez, y todos parecen estar emparentados, digamos. Y algo que hicimos para este árbol fue incluir estas que están en rosa, que son polimerasas celulares, reverso transcriptasas celulares, que participan en cosas como los telómeros. Tiene una reverso transcriptasa que resulta que es homóloga a la de los retrovirus. Entonces, pues nosotros parte de lo que proponemos es que probablemente estas enzimas, y ahorita vamos a ver un poco más, pues digamos que se las robaron a las células, las adaptaron para replicar los genomas, y así es como surgen la reverso transcriptasa viral o la polimerasa de RNA de los virus, de estos virus.
Entonces, la ventaja del método es que, aunque en secuencia dos proteínas no se parezcan, si la estructura es homóloga, la podemos incluir y entonces podemos hacer como este árbol donde están todas las estructuras que le mostré previamente, pero también podemos sumar polimerasas de eucariontes y de algunas arqueas de la familia B, polimerasas de DNA de la familia A o de la familia Y. Entonces, estas tres ramas adicionales que están aquí son polimerasas de DNA. Entonces, pueden ver que podemos ir un paso más adelante utilizando esta metodología porque pues todas estas polimerasas tienen el mismo plegamiento, el mismo mecanismo de acción y les digo, podemos ir un poco más atrás en la evolución. Si ustedes intentan hacer esto con secuencia de las proteínas, en realidad no van a encontrar, no las van a poder alinear. Y bueno, parte de lo que proponemos en este artículo del 2022, aunque el doctor Lascano no está muy convencido al respecto y luego me hace caras feas, es que tenemos estas polimerasas de DNA de arqueas y eucariontes, y cuando uno las observa con mucho cuidado, de nuevo aquí les pido que confíen en mí, estas son las de virus, una reversa transcriptasa, una de un picornavirus. Entonces, cada uno de los colores corresponde a regiones que están conservadas tanto en polimerasas virales como en polimerasas celulares de la familia B, que son las que replican el DNA de los eucariontes. Por eso esa es la importancia. Entonces, sobre todo aquí en el dominio Palm, que aquí en la parte de atrás, esto que está en cian, son 3 hebras beta que están plegadas unas sobre otras, son antiparalelas. Cuando uno ve esta estructura por ejemplo, de la polimerasa delta de Saccharomyces, pues resulta que es la misma estructura, solo que en están como abiertas la hoja, estas 3 betas, mientras que aquí están como viendo hacia esta otra estructura, pero en realidad son los mismos elementos estructurales. Entonces, lo que decimos es que probablemente las polimerasas virales hayan surgido a partir de polimerasas replicativas de eucariontes, y eso lo que quiere decir es que pues no podrían ser tan antiguas. Yo supongo que aquí ya, si todos llevaron procariontes o bacteria y arquea, saben que los eucariontes aparecen varios miles de millones de años después que bacteria y arquea. Entonces, pues a lo mejor los virus de RNA no son tan antiguos como algunos autores están proponiendo. Ahora, tomando esta misma metodología, un estudiante que estuvo trabajando conmigo, que es Adrián Cruz González, nos pusimos a estudiar un dominio que se llama exonucleasa, que es el que edita los errores de la polimerasa, y que pues resulta que casi todos los virus de RNA no lo tienen, y más bien algunos virus con genomas muy grandes de RNA resulta que tienen un dominio de edición que se llama exonucleasa, y cuando nos pusimos a estudiar la estructura, pues resulta que es muy parecido a las exonucleasas celulares. Entonces, aquí tienen la exonucleasa del SARS-CoV-1, un poco después se publicó la del SARS-CoV-2, y pues tienen aquí una hoja beta rodeada por hélices por encima y por abajo, y las celulares tienen ese mismo plegamiento. Entonces, lo que hizo Adrián fue de nuevo construir un árbol evolutivo comparando las estructuras de exonucleasas celulares y virales, y pues encontramos que los virus de RNA se habían robado, digamos, se robaron, tomaron de las células al menos 2 veces proteínas con ese mismo plegamiento. Acá está la exonucleasa del SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, y queda en una misma rama que varias otras enzimas de Homo sapiens, de Mycobacterium
O sea, lo que podemos ver aquí es que claramente esta enzima fue tomada hace poco de organismos celulares. Esa es digamos, la conclusión principal. Y los virus básicamente obtienen proteínas de ese modo. Aquí tienen otras exonucleasas, aunque en este caso tienen otra función un poco diferente. Y estas son las de los virus de DNA, que también se parecen a otras enzimas celulares. Entonces, los virus se están robando proteínas que les son útiles, entre comillas, y pues haberse robado esta enzima, esta exonucleasa, lo que permite es que parece que estos virus pueden tener genomas. Estos virus de RNA tienen genomas inusitadamente grandes porque tienen un dominio que está corrigiendo los errores de la polimerasa de forma inmediata, y esto disminuye la tasa de mutación. Entonces, digamos que la pandemia de SARS-CoV-2 pudo haber sido mucho peor, pero tuvimos un poco de suerte, entre comillas, porque el SARS-CoV-2 tiene esta exonucleasa y muta rápido, pero quizás un poquito menos rápido que otros virus que están circulando o que pudieron haber llegado al ser humano. Y bueno, otra de las cosas que se han hecho en el laboratorio a partir de esta metodología es estudiar la duplicación de genes. En realidad, los virus de RNA se han descrito muy pocas duplicaciones, porque la premisa es que tienen genomas muy pequeños y no pueden acumular tantos genes ni tantas proteínas, porque entonces se vuelven menos eficientes. Pero bueno, el doctor Alejandro Cisneros, que ya les dio clase a los alumnos de virología, se puso a buscar, mediante comparación de estructuras terciarias, más de estas duplicaciones en virus de RNA, y encontró varios ejemplos que no estaban descritos en la literatura, porque cuando uno ve las secuencias pues no se parecen. Entonces, usando la estructura, logra identificar todos estos casos de duplicaciones, y este es solo un ejemplo, ¿no?, de una proteína viral, que es la proteína de la cápside de los picornavirus, que está formada por repetición de estos tres capsómeros, BP1, BP2 y BP3, y así es como se organizan en el espacio para formar la cápside. Se repiten estos triángulos para formar el icosaedro, y bueno, él construye este árbol evolutivo donde se demuestra que estas duplicaciones, o sea, las enzimas que tienen el jelly roll, además, de nuevo llegamos al jelly roll, son producto de duplicaciones de genes, y pues lo que dice Alejandro en su trabajo es que las duplicaciones de los genes en virus de RNA pueden ser mucho más frecuentes de lo que estaba reportado, y que la estructura terciaria nos permite identificar estos eventos que por secuencia simplemente pasan desapercibidos. Y bueno, nada, muy rápido, esto es otro de los trabajos que hemos estado haciendo en el laboratorio con estructura terciaria. Así como se habla de las polimerasas que tienen un dominio PALM que les describí hace rato, resulta que hay otras polimerasas que tienen un plegamiento que se llama nucleotidiltransferasa, que este es el dominio PALM canónico, así se llama, y este es el dominio PALM no canónico, que está en estas enzimas, y están presentes en los tres dominios celulares. Y además este plegamiento cumple un montón de funciones diferentes. Entonces, forma parte de la polimerasa replicativa de bacterias, modifican el RNA, y pues, ¿qué tiene que ver aquí con los virus? Pues resulta que varias enzimas que están presentes en virus tienen este plegamiento de nucleotidiltransferasa. Entonces, pues de nuevo me puse a jugar con las estructuras terciarias, a compararlas, y me enfoqué en enzimas que están presentes en virus gigantes. Yo sé que normalmente cuando uno piensa en virus, piensa en estas que son mucho más pequeños que las células, pero en el 2003 se identificaron estos virus que vinieron a revolucionar
cómo vemos la virósfera, porque se conocen como virus gigantes porque varios de ellos tienen el tamaño de células, bacterias, arqueas parasíticas, pero bueno, son ya organismos celulares, tienen genomas virales más grandes que varias bacterias y arqueas, y que además tienen genes raros que no habíamos identificado en otros virus, como ribonucleótido reductasas, aminoacil-tRNA sintetasas. O sea, son virus muy raros y que se han ido identificando un montón en los últimos años, y pues varios de ellos, de estos virus gigantes, tienen enzimas que modifican el RNA, que tienen el plegamiento de nucleotidiltransferasa. Vean que algunos tienen su propia poli-A para el RNA mensajero, y otros virus tienen incluso mecanismos de reparación de DNA, que pues siendo virus ya suena como algo bastante inusitado. Entonces, bueno, nada más, aquí tienen las estructuras que tienen este plegamiento, y aquí es donde quedan los virus. Claramente esta POL-X, que es una enzima de reparación y que está presente en mimivirus, que son virus gigantes, o en este virus de cerdos, African Swine Fever Virus, queda aquí. Claramente se lo robó, parece que de bacterias. Aquí esta rama serían bacterias, y aquí se ve, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero la rama queda muy cerca de la de bacterias. Y esta poli-A, que es el mismo proceso que nosotros tenemos que hacer para el RNA mensajero, modificarlo, pues queda junto con varias enzimas celulares. Entonces, claramente podemos ver otro ejemplo de cómo los virus están robando cosas de forma, no voy a decir indiscriminada porque no sería cierto, pero son muy buenos ladrones de proteínas celulares. Y finalmente, nada más para cerrar la charla, tenemos estos virus que infectan arqueas, porque los virus infectan prácticamente a todos los seres vivos, las arqueas no son la excepción. Y los virus que infectan arqueas, desde que se empezaron a descubrir, se dieron cuenta los investigadores que tienen formas rarísimas. Estos tienen forma como el limón, tienen algunos filamentos, estos tienen como tenazas en los extremos, otros tienen forma de botella. Entonces se han ido identificando cada vez más virus que infectan arqueas. El problema es que más del 75% de los genes que se identifican en los virus que infectan arqueas no sabemos qué son. O sea, si yo los comparo con las bases de datos disponibles, en realidad no encuentro ningún hit. No sabemos, o sea, se identifican como proteínas, como marcos de lectura, pero no sabemos qué hacen. Entonces, pues es como ¿cómo se llama el DNA? La materia oscura del DNA que no sabemos qué hace. Pues en este caso, más del 75% del material genético de los virus que infectan arqueas es materia oscura. No sabemos qué están haciendo. Entonces, un poco la pregunta es si esas proteínas son completamente desconocidas y tienen plegamientos únicos que no hemos visto en las proteínas que se conocen, si son proteínas que han divergido tanto que no reconocemos los homólogos en bases de datos, y pues lo que está haciendo Amílcar Ortiz, que por allá anda en el auditorio, la pregunta es si podremos encontrar homólogos remotos mediante estructuras terciarias que, como traté de demostrar a lo largo de la charla, son una alternativa justamente para tratar de contestar estas preguntas, ¿no? Buscar proteínas con homólogos remotos, eventos que ocurrieron hace varios miles de millones de años. Entonces, solamente para concluir, los árboles filogenéticos basados en la comparación de estructura terciaria son una muy buena alternativa para el estudio de identidades biológicas con una alta tasa de mutación, como son los virus de RNA. Afortunadamente, cada vez tenemos mejores técnicas para obtener estructuras terciarias más rápido, sin menos complicaciones, sin menos detalles casi artesanales como era la cristalografía.
Entonces la criomicroscopía electrónica está ayudándonos a resolver eso. Y adicionalmente, lo que nos puede ayudar a descifrar el universo de plegamiento de proteínas que no hemos explorado, pues están herramientas basadas en inteligencia artificial como AlphaFold o Robeta, que en cuestión de minutos predicen con una confianza bastante alta, mejor que los métodos de hace unos años, la estructura terciaria de cualquier secuencia que ustedes le den al programa. Entonces, pues digamos que el panorama en términos de estructura terciaria y cómo estudiar la evolución a partir de ellas, pinta como un futuro muy, muy promisorio. Entonces, nada más para cerrar con los agradecimientos, obviamente a los integrantes del Laboratorio de Origen de la Vida, y pues un reconocimiento especial a The Very Great Dominus et Magister Emeritus et Invictus, el doctor Antonio Lascano, el doctor Arturo Becerra, el doctor Ricardo Hernández, y a mi compañero de aventuras virológicas, que es el doctor José Campillo. Y pues con eso les agradezco su atención. No sé si haya dudas. Estos virus extraños que usted menciona, que no tienen homólogos en la base de datos, no entendía a qué se debe. Una es que sean tan extraños que han divergido tanto, sus proteínas han cambiado tanto, que aunque tengan plegamientos que se parezcan a otras proteínas, los programas que tenemos actualmente no los pueden identificar, porque los programas que usamos tienen límites para encontrar homología. La otra es que sean en serio proteínas que no hemos visto hasta ahora, simplemente porque, pues aunque tenemos bases de datos muy completas, hay muchos sesgos y hay una cantidad de información enorme, o sea, de proteínas, genes que no sabemos qué hacen al final de cuentas. Acuérdense que incluso en Escherichia coli, que es el organismo modelo y que se supone que conocemos perfectamente, alrededor del 30% de sus genes no sabemos qué hacen. Entonces, hay que seguir caracterizando proteínas, genes, para ir llenando estos huecos, y probablemente estos virus extraños en unos años ya no sean completamente extraños, sino que iremos viendo a qué se parecen esas proteínas o qué es lo que están haciendo. Bueno, en realidad nosotros no hicimos el trabajo de caracterización bioquímica. Hay grupos que empezaron a estudiar la exonucleasa del SARS-CoV-1, porque esto ya viene desde hace varios años, y ellos encuentran que cuando quitan la exonucleasa del virus, resulta que hay muchas más mutaciones y se replica de forma menos eficiente. Entonces, sí hay trabajo experimental que demuestra que la exonucleasa, en estos virus al menos, tiene función de edición. Sí. Bueno, esta pregunta va más enfocada como al desarrollo de vacunas. Tú mencionaste que hay un gen en común que se relaciona con la replicasa. Creo que este es un momento muy importante para la posibilidad del virus y todo ese ciclo. ¿Crees que está muy loca la idea de generar una vacuna que ataque directamente ese común? El problema es que el sistema inmune suele responder a las proteínas de superficie de los virus, y la polimerasa y sus productos siempre están al interior de la célula y buscan esconderse de todos los modos posibles. Entonces forman unas como fábricas virales, ahí se conocen,
donde se aíslan del medio celular para que no la reconozca el sistema inmune. Entonces, es muy difícil hacer una vacuna, no suelen ser muy inmunogénicas. Más bien lo que hemos planteado en algunos trabajos, y eso sí, de laboratorio, en la pandemia publicamos un artículo donde si está muy conservada podríamos buscar desarrollar antivirales, más que vacunas antivirales, tratamientos explotando esta conservación tan elevada. Esa sería más bien la idea, pero vacunas es más difícil. Hasta ahí llega. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Bueno, me robaron a mí mi pregunta. Pero entonces ustedes hacen un comentario. Si nosotros tenemos un 75% de genes que pueden codificar para una proteína y no se sabe con qué relación hay con lo que tenemos en el banco de datos, entonces al que hagamos un BLAST, pues no nos van a salir resultados muy lógicos. Entonces, algo que comentabas era muy importante. Entonces, tú vas a relacionarlos, pero no del modo clásico, así de una filogenia, sino más bien estructuralmente. Obviamente, si no los desconocemos, no hay quien los cristalice, ¿no? O que se diga, lo van a cristalizar para ver qué es, ¿no? Entonces, pues recordaremos que este año se dio el Premio Nobel de Química, precisamente por la resolución in silico de estructuras secundarias a partir de AlphaFold y Rosetta Fold, ¿no? Se dio el Premio Nobel, y entonces supongo que esa sería la estrategia a seguir, ¿no? Tratar de hacer una resolución por estos programas intentar, ahora sí que compararlos ya con los métodos que utilizan, ¿no? Sí, pues le tocará a Amílcar hacer ese trabajo, es un montón, pero no, está a ver si sale. Yo creo que en unos 10 años ya tenemos resultados. Pues espero en uno. Pronto. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Rodríguez, por favor, con una palabra y le damos un conocimiento. Muchas gracias. Y un regalito. Muchas gracias.